Bueno, Filipenses capítulo 2, versículos del 14 al 15, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este versículo lo voy a utilizar solo como introducción, por eso no les dije que nos colocáramos sobre nuestros pies, aunque yo estoy convencida de que la mayor reverencia ante la palabra de Dios es obedecerla. Yo puedo colocarme aquí en mis pies o arrodillarme en dos corosos, pero si yo no salgo a obedecer la palabra de Dios, no le estoy haciendo reverencia a la palabra de Dios. Entonces, la mayor reverencia que yo puedo hacer a la palabra de Dios es ir y obedecer, porque ese es el mandato del Señor. Entonces, muy bien, ese es el versículo introductorio, pero voy a ir a otro tema. ¿Por qué? Porque en la prédica anterior, yo sé que estuvimos muy pocos, en ese domingo estaban en el retiro espiritual, entonces yo sé que muchos van a decir, sí, pero ¿de qué trató la prédica anterior? En la prédica anterior les estuve compartiendo sobre el llamado que todo creyente tiene a crecer y madurar espiritualmente. Y hoy vamos a ver qué impide que un creyente crezca y madure espiritualmente. Entonces vamos a orar conforme a esa palabra, ¿listo? Vamos a colocar en manos de Dios este tiempo. Señor, yo te doy gracias, Dios, porque nuevamente, Señor, me colocas acá, Señor, como un instrumento tuyo, Dios. Te doy gracias y te pido que sea tu Santo Espíritu, como cantábamos hace unos minutos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que descienda en este lugar, que sea tu Santo Espíritu el que avive, el que abra el entendimiento de cada uno de los que estamos acá, Señor. Pon en mí, Señor, palabra clara, Dios, y en cada uno de los que están escuchando, Señor, pon esa disposición, Dios, para recibir esta palabra de buena gana, Señor. Hay veces que la palabra nos exhorta, hay veces que la palabra nos llama la atención, pero esta palabra es para todos, Señor, porque todos hemos caído en este pecado y aún caemos, Dios, sino que a veces no lo vemos como un pecado, Dios. Ayúdanos a entenderlo, Señor, que este pecado del que yo voy a hablar hoy es real, Señor, y te irrita grandemente. Por eso, Dios, te pido que pongas disposición en mi vida, en mi corazón y en el corazón de los que hoy vinieron a buscar de tu presencia, Dios, para que seas tú, Señor, nutriéndonos, alimentándonos, Señor, y ayudándonos a crecer y a madurar de una manera sana, Señor. Que espiritualmente seamos tan sanos y tan fuertes, Dios, que podamos resistir, Señor, tantos ataques que vienen del enemigo constantemente, Dios. Pero para eso necesitamos afirmarnos, Señor, en tu palabra, aceptar la corrección, Señor, y ponerla por obra, Dios. Por eso te doy gracias, me coloco pues delante de tu presencia, te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces en la prédica anterior el tema era crecer y madurar espiritualmente. Ese tema está en Efesios capítulo 4, versículo 13, no vamos a ir ahí, pero ahí veíamos que todos debemos esforzarnos en llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que no nos debemos comparar con ningún otro ser humano porque igual todos fallamos. La medida o el estándar que nosotros tenemos para crecer espiritualmente es Cristo. Yo me tengo que estar comparando total y siempre con Cristo. Eso es lo que dice Efesios 4, y también dice ahí que para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Eso básicamente es lo que enseña Efesios 4 en los versículos que yo estuve viendo en esta prédica anterior. Que crezcamos en todo unidos por la cabeza que es Cristo, y nosotros como hermanos crecer unidos por las coyunturas. O sea, nosotros debemos de permanecer unidos. La unidad es básica para que haya crecimiento dentro de la iglesia. Y mire, es tan sencillo esto de comprender, o es tan aplicable a la vida cristiana, que Pablo utilizó muchas veces ese ejemplo del cuerpo humano, de que miráramos cómo el cuerpo humano necesita de los tendones, de las coyunturas, necesita de la cabeza para que haya un crecimiento, y que ese crecimiento debe ser unánime, unido. Todo el cuerpo debe crecer a una misma vez. No es posible que crezca solo una mano, o que crezca solo un pie, o que crezca solo una oreja, no. El cuerpo humano debe crecer uniforme, y que así mismo debe ser la iglesia de Cristo. Entonces, cuando sucede en la vida normal, que nosotros como papás, cuando tenemos nuestros hijos y comenzamos a verlos crecer, eso nos alegra mucho, ¿cierto?
Es más, uno ve los bebecitos que aquí en la iglesia no faltan y los deja de ver 15 días y entonces uno dice, ay, cómo está de lindo, mire cómo ha crecido, mire cómo se parece al papá, cómo se parece a la mamá, vea cómo se toma toda la sopita, y entonces los papás todos felices porque todos les admiran sus bebés y bueno, gloria a Dios. Pero cuando a un niño no se le ve crecimiento, cuando un niño es quedadito, revejidito, como decimos a lo paisa, ahí como que no pasa de un punto, ¿qué pasa, queridos papás? ¿Qué nos pasa a nosotros como papás? De una nos preocupamos. Ay, ¿qué le pasa al niño? Mire, retrasadito, y yo como le doy de comida, y le doy la sopita, y le doy la compota, y leche materna, y no sé qué, y el niño está quedadito. Y entonces comenzamos a buscar qué está pasando. Algo está pasando con el bebecito porque está atrasadito. Entonces comenzamos a buscar, comenzamos a ir al médico, comenzamos a hacer lo que sea con tal de que el niño comience a manifestar algún tipo de crecimiento, porque si no, pues habrían problemas y problemas serios. Espiritualmente pasa lo mismo. Espiritualmente muchas veces, muchos creyentes nacemos de nuevo y nos quedamos ahí, nos quedamos atrasaditos, y entonces unos ya están por allá sirviendo, otros ya están en el curso de comprensión bíblica, otros ya están haciendo estudios bíblicos no sé para qué, para ser maestros, para hacer una cosa, para hacer la otra, y vemos que la iglesia va creciendo. Pero también podemos ver situaciones donde hay ovejitas quedaditas que no se le miden a nada, no se atreven a nada. Y a veces es por nuestro carácter, pero también a veces hay pecados que destruyen mucho la iglesia e impiden el avance de la misma iglesia, impiden el crecimiento. Pero ¿qué pasa? Hay pecados que no los vemos como pecados, y es el pecado que vamos a estar tratando hoy. Y miren, este pecado es tan complejo, tan letal dentro de la iglesia, que atrasa el crecimiento de toda la iglesia. No atrasa solamente el crecimiento mío, individual, sino que cuando se expande, cuando lo dejamos que se apodere de la iglesia, atrasa el crecimiento de toda la iglesia. Es más, daña nuestras familias, daña nuestra relación de afuera, daña nuestra relación de trabajo, los matrimonios ni qué decir. Entonces este pecado, que muchas veces no lo vemos como pecado, que no nos lo tomamos muy en serio, este pecado está ahí en ese versículo que yo les acabo de mencionar. Entonces vamos a mirar hoy muchas razones por las que un creyente no crece. Hay muchas cosas muchos factores que pueden influir, pero hoy me voy a enfocar en un pecado que impide que crezcamos y maduremos espiritualmente, no solo a nivel congregacional, sino a nivel personal. Este pecado ya dominaba los corazones del pueblo israelita. Imaginen ustedes, este pecado ya dominaba los corazones de la generación de Moisés. Es más, hizo parte de lo que impidió que el pueblo de Israel pudiera llegar a la tierra prometida. Este pecado se pasea hoy en día por la iglesia, muy campante. Y ahorita yo sé que me van a dar la razón. Se pasea por las iglesias, en nuestras casas, cuando vamos a comer se sienta el de primero en el comedor. En nuestros celulares manda la parada. Está ahí, infiltrado por todos lados este pecado. Pero el problema está en que nosotros no lo vemos como un pecado generalmente, porque tenemos muchas ideas equivocadas de este pecado. Está por la iglesia, está en los hogares, está, mejor dicho, aún domina el corazón de muchos creyentes, y vamos con ese pecado por la vida, y como que a veces yo pienso que hasta lo disfrutamos, es más, hasta lo buscamos. Y este pecado es muy difícil de vencer. Es más, la misma palabra dice que no lo logramos vencer, pero que tenemos que esforzarnos en controlarlo. ¿Cómo se llamará ese pecado? La pregunta del millón. ¿Cómo se llamará ese pecado? En el versículo con que inicié, escuchábamos ese pecado. Ese pecado se llama murmuración. La murmuración es un pecado que está, como les digo, desde el tiempo de Moisés, y ahí sí que se manifestó en gran manera. Este pecado irrita de tal manera a Dios que en los tiempos de Moisés estuvieron en el desierto, dice la palabra, que 10 veces lo tentaron, dice en Números 14:22. Dice que Dios ya estaba tan irritado de que el pueblo se quejara y murmurara, que Dios
terminó destruyendo una generación por causa de la murmuración. La generación que había mayor de 20 años, a excepción de Caleb y de Josué, murió por causa de la murmuración. Entonces, ¿será este pecado grave o no será? Entonces, el pueblo de Israel murmuró en contra de Moisés, murmuró en contra de la tierra prometida, murmuró en contra de la comida, murmuró en contra del Dios mismo. Vamos a ver algunos ejemplos y ahora sí vamos a ir a Éxodo primeramente. Vamos a ir a Éxodo. Solo vamos a leer algunos textos y luego nos vamos a centrar en el texto principal. Éxodo 15:23. Vamos solo a comprobar que esto de la murmuración no es que entonces es un capricho y no está por ahí y tampoco es tan grave y entonces ¿por qué le tenemos que dar mucha importancia? Éxodo 15:23 dice: y llegaron a Mara y no pudieron beber el agua de Mara porque era amarga, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Vamos a ir a Éxodo 16:2, ahí más adelantico. Mire que ni siquiera era, no, es que de vez en cuando murmuraban, es que Dios también fue muy exigente con este pueblo, porque eso era que sucedía de vez en cuando. Éxodo 16:2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Éxodo 17:3, mire que están en capítulos seguidos. Éxodo 17:3, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y Números 14, vamos a ir ahí más adelantico a Números 14. Del 1 al 3, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? El pueblo de Israel era experto en quejarse y en murmurar. Esto es solo algunos ejemplos de murmuración. Ahora, ¿qué es la murmuración? Porque entonces ustedes pueden estar pensando: yo sé que yo no puedo hablar de nada porque ya estoy murmurando. No, la murmuración es algo muy concreto. Dice: es una actitud humana. Pues ustedes me dirán: pero ¿por qué especifica eso? Pues obvio, si los humanos somos los únicos que hablamos. Pero mire, es una actitud humana y a mí me entristece porque sabe que somos los que se supone que Dios creó con entendimiento. Entonces no vamos a ver una vaca murmurando ni el perrito murmurando por más que lo pateemos. No, ahí va a estar el perrito otra vez detrás de nosotros. Es una actitud humana que consiste en hablar de alguien o de algo bien o mal, generalmente mal, sin que la persona en cuestión esté presente. Es también difamar, llevar de un lado para otro información, hablar entre dientes manifestando queja o disgusto, puede ser falso o verdadero. Lo cierto es que este pecado irrita sobremanera a Dios, sobremanera. ¿Por qué? Por la actitud con la que lo hacemos, y ahora sí vamos a ver. Y según la Biblia, este es un pecado que trae serias consecuencias. ¿Qué es lo que yo creo que no lo vemos así, pero sí lo hemos experimentado? Yo creo que todos los que estamos aquí de alguna manera hemos experimentado las causas de alguna murmuración que hemos hecho sin pensar, locamente, como dice aquí. Entonces cabe ahora la pregunta: ¿cómo ve Dios la murmuración? Porque nosotros que no le damos importancia es porque no sé si estamos convencidos que para Dios no es trascendente que murmuremos. Entonces, ¿cómo ve Dios la murmuración y cómo trata a Dios con los murmuradores? Porque lo peor de todo, o tal vez lo mejor, es que Dios trata con los murmuradores. La murmuración, como todo pecado, trae consecuencias. Unas pudiéramos llamar leves, pero igual consecuencias, y otras muy, pero muy graves. Veamos ahora un ejemplo
pudiéramos llamar de una murmuración que tuvo unas consecuencias leves, pero no por eso dejó de ser trascendental. Vamos a ir a Números 12, o sea que devolvámonos ahí nomás 2 capítulos, 2 hojitas. Y ahí vamos a encontrar una historia que yo sé que todos conocemos, tal vez la mayoría conocemos, pero que nos deja muchas enseñanzas de cómo ve Dios la murmuración, pero también cómo trata con ella. Porque mire, si nosotros queremos crecer y madurar espiritualmente, tenemos que ir aprendiendo a poner freno a nuestra lengua. Nosotros no nos podemos quedar toda la vida como unos cristianos inmaduros y fluctuantes que nos pegamos de, y ya vamos a mirar de qué nos pegamos los cristianos. Mire, Números capítulo 12 y vamos a leer desde el 1. Esta historia, como les digo, para muchos puede ser conocida, puede que para otros no. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque la había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Vamos a ir mirando cada versículo y vamos a ir analizando. Entonces, María y Aarón eran hermanos de Moisés, eran hermanos mayores. Y dice ahí que se juntaron un día por allá en su tienda, así sin destino, el celular apagado, se les descargó y se pusieron a conversar de cualquier cosa. Y que entonces María le dijo a Aarón, pues se pusieron a hablar que porque él había tomado mujer cusita. Y una mujer cusita era un etíope negra, era una mujer negra. Pero si usted lo quiere decir despectivamente, Moisés tomó como mujer una negrita, ¿cierto? A veces somos despectivos como para tratar de... Moisés tomó por mujer a una negrita. Y entonces Aarón y María y Aarón, allá sin destino, se pusieron, ay, pero mire, con una negrita que se enredó. Y entonces uno pudiera decir que eso vale la pena, pues que eso lo murmuramos todos, que cuántas veces se casa la gente y uno empieza, ay, pero mira, con la que se casó, ¡ah! Ve, o con el que se casó, tan viejo, tan joven, tan feo, tan gordo, tan blanco, tan... Cierto que todos murmuramos cuando la gente de casa, ay, ve, era tan estudiada, el tan bruto, o el tan bruto, y todos hacemos un comentario porque no podemos controlar la lengua. Y Moisés se casó con una mujer cusita, y a veces nosotros nos pegamos de cualquier cusita para murmurar. Eso hacemos nosotros, nos pegamos de cualquier cosita para murmurar, pero la raíz no era esa. Esa fue la excusa que ellos usaron para comenzar su murmuración. ¿Qué había realmente en el corazón de María y Aarón? Dice el versículo 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Ahí había otra cosa en el fondo del corazón de María y de Aarón. Ahí había envidia, porque el Señor había nombrado a Moisés como líder. Entonces se deja ver ahí como un poco de envidia. No sé ustedes qué vean, pero yo veo mucha envidia en este par, porque ellos eran mayores, pero dice ahí que ellos también tenían ellos también ejercían su labor, pero el líder era Moisés. Porque María dice que era profetisa y cantora, y Aarón era el sumo sacerdote, o sea que ellos también tenían su cargo, pero aún así estaban sufriendo por el cargo de Moisés, perdón. Entonces resulta que esto desató en ellos como esa cosita, pero si nosotros mayores y nosotros también podemos hacer lo que él hace, porque dice ahí que no solamente por ellos hablaba Moisés, nosotros también profetizamos, también, entonces había cierta envidia. Ahora, ¿qué podemos aprender de este primer versículo? Y termina el versículo diciendo, ¿qué terminó diciendo el versículo 2? Y lo oyó Jehová. A veces cuando murmuramos, por eso les digo, está tan posesionado este pecado de nuestras vidas, que a veces pensamos, no, pero es que nosotros estábamos hablando, eso fue en la casa, y allá solo estábamos los niños y nosotros, entonces, pues, ¿qué problema? Pues mire, si sus niños están oyendo lo que ustedes murmuran, ¿a qué aprenden los niños? A ser murmuradores, pero entonces, ese no es el problema más grave. El problema es que así estemos debajo de la cama murmurando, ¿quién lo oye?
el Señor lo oye, dice ahí, y lo oyó Jehová. A la hora de abrir nuestra boca para murmurar, es como cuando yo les decía alguna vez en una prédica, recordemos que el Espíritu Santo está, se supone, eso es lo que creemos, eso es lo que declaramos, pero parece que no lo entendiéramos porque no lo vivimos así. Si creyéramos que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros cuidaríamos nuestra manera de pensar, de hablar y de hacer. Pero somos tan poco conscientes de que eso es real y verdad que murmuramos. Y el Espíritu Santo ahí, que ahí dice la palabra, y Dios lo oyó Jehová. Y cuando Dios oye lo que murmuramos, entonces ahí sí se nos arma el problema, si no lo sepan ni los vecinos ni la persona de la que estamos murmurando. Entonces mire la gravedad. Entonces, primer cosa que nos enseña este versículo, Dios oye todo lo que murmuramos, Dios oye todos nuestros comentarios. Mire, cuando murmuramos debemos saber y entender que Dios escucha por más escondidos que estemos. Eso me enseña el versículo 2. Dios lo oye todo. Entonces vamos a ir aprendiendo cómo es que vamos a aprender a controlar la murmuración. Versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ese versículo ahí parece suelto. Yo también se los voy a dejar ahí quietecito porque más adelante vemos la importancia de ser una persona mansa a la hora de que murmuren de mí. Porque así como yo murmuro, otro murmura de mí. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Otra cosa que me enseña la palabra de Dios es, Dios siempre va a tratar con la persona que murmura. Porque entonces no dijo ahí, ay, Dios oyó y siguió en lo que estaba. No, Dios oyó esa murmuración que parece pequeña e insignificante y de una vez llamó a los implicados para tratar con ellos. ¿Acaso no fue eso lo que nos enseñó Jesús en Mateo 18, donde dice, cuando ustedes tengan un problema entre hermanos, apártenlos del problema y traten de solucionar? Si lo logran solucionar, habrán ganado al hermano. Eso dice en Mateo 18, pero ya el Señor aquí lo hizo con María, con Aarón y con Moisés. Y dice el versículo 4, y salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube, se puso a la puerta del tabernáculo, llamó a Aarón, a María, y salieron ambos. ¿Quiénes eran los que estaban murmurando? María y Aarón. Y él les dijo, oíd mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta, Jehová le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, versículo 8, y claramente y no por figuras, y verás la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Qué está haciendo Dios aquí en estos versículos? ¿Qué entendimos? Está sacando la cara por Moisés. ¿Y sabe qué? Aquí sí me voy a centrar en la iglesia. En la iglesia. Yo sé que podemos murmurar de nuestras familias y que eso genera un daño terrible. Podemos murmurar de nuestros compañeros de trabajo y eso hace un daño terrible. Podemos murmurar del vecindario y eso hace un daño terrible. Pero murmurar dentro de la iglesia trae consecuencias peores. ¿Sabe por qué? Porque Dios saca la cara por sus elegidos. Hacia nosotros, por sus llamados. Todos somos elegidos, pero Él llama a personas específicas a servirle en determinadas áreas. Y a veces somos tan dados a criticar a los pastores. Vea, y hoy que no están aquí. A criticar a los pastores, a criticar el liderazgo, a criticar el que entra, el que sale, porque fulano, porque perana, yo sé más, fulano es mejor, sutano lo hace mejor, es que el pastor se equivocó, es que el pastor... Eso puede suceder. Eso es real, porque somos seres humanos todos, los pastores, los que servimos, los que nos comprometemos en algún área del servicio de la iglesia. Todos nos equivocamos. No somos moneditas de oro, pero la palabra de Dios dice que Dios saca la cara por sus elegidos, y eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, este versículo ha sido muy mal utilizado últimamente, porque entonces hay líderes, por allá en otras iglesias, eso no pasa aquí, que se sienten los intocables y hacen lo que les da la gana. Y dicen, no, porque Dios me puso aquí y usted me tiene que respetar. Cierto, eso puede pasar en otros lados, pero aquí
En esta iglesia no sucede eso, pero sí podemos murmurar de nuestros pastores, de nuestros líderes, porque no nos gustan cosas de ellos, porque como seres humanos hay cositas, detallitos, pero dice que Dios, dice aquí, ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué? Porque Dios saca la cara, mejor dicho, cuando usted habla mal de un ministro de la iglesia, Dios se siente aludido. ¿Por qué? Porque es como si le estuviéramos diciendo a Dios, oiga, Señor, que usted equivocó con la persona que puso ahí. Es que usted pues ahí sí lo hubiera hecho mejor yo. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que murmuramos de la iglesia, del liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios lo colocó ahí. Y si Dios colocó el liderazgo, colocó a los pastores, Él lo formará. Y de hecho, si somos colocados aquí por Dios, Él nos forma y nos transforma. Y todo líder sabe eso. Por eso animo al liderazgo de la iglesia. Hoy me equivoqué, hoy fallé, hoy cometí tal error. No importa, si Dios lo puso ahí, Dios lo va a formar y lo va a transformar. Pero a veces nos pueden más los malos comentarios, los comentarios desobligantes, las murmuraciones que dañan y que dividen. Entonces mire cómo se va poniendo de complicado, y eso que este es un caso leve, como les dije ahora, de murmuración. Entonces Dios saca la cara por su liderazgo. Si Dios nos puso, Dios nos defiende. Dice ahí, muy clarito, versículo 8, perdón, versículo 7, no hacía mi siervo Moisés, que es que fiel en toda mi casa. El liderazgo debe tener una característica, porque entonces no es que, ay, yo soy el líder, hago lo que me dé la gana, yo no hago no otro, o sea, fidelidad por ninguna parte, pero Dios me respalda. No, Dios aquí está diciendo, mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Si hay un siervo fiel que se equivoca, que Dios nos ayude, porque todos nos vamos a equivocar. Pero hay que mirar la fidelidad de ese siervo antes de abrir nuestra boca para juzgarlo, para criticar, para murmurar o para denigrar de él. ¿Listo? Ese es el punto que Dios tiene en cuenta, la fidelidad del siervo, del que Él llamó. No es que cualquiera, entonces yo estoy respaldado por Dios y me tienen que respetar, no. Vamos a mirar la fidelidad de ese siervo. ¿Listo? Entonces ese es un detallito que hay que tener en cuenta. Cuando soy fiel a pesar de mis errores, porque este versículo, como les digo, es muy mal interpretado muchas veces, pero cuando nos levantamos en contra de ellos, Dios sale en defensa, y ahí está la segunda enseñanza. Dios defiende a sus obreros cuando son fieles. Esa es la segunda enseñanza que encontramos ahí. Tercera enseñanza, otra enseñanza que encuentro yo aquí. Vamos a ir, esta enseñanza la encuentro en el texto donde dice que el versículo 8, entonces, estoy ahí en el 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Con quién estaba Jehová? Con María y con Aarón. Y dice, la ira se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí estaba leprosa. Versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué vemos en este versículo? ¿Qué vemos? ¿Qué hizo Aarón? Reconoció. ¿Y qué más? Dos cosas que nosotros debemos hacer inmediatamente: murmuramos, reconocer el pecado y arrepentirnos. Lo que pasa es que como nosotros no lo vemos como pecado, no pasó nada, no pasó nada, y seguimos como si nada. Mire, si nosotros cuando murmuramos, cuando hablamos mal de alguien, cuando lo hacemos con mala intención, con la intención de dañar, reconociéramos inmediatamente, nos arrepintiéramos, ¿cuántos problemas evitaríamos? Porque restaurar una situación después de la murmuración lleva tiempo, como lo vamos a ver. Entonces, ¿qué tal si nosotros tuviéramos esa actitud de Aarón? De decir, Señor, por favor, perdónenos, locamente hemos actuado. Pero uno a veces no hace eso con la murmuración, sino que antes brega a ver quién más le está echando. Imagínate. Y entonces si alguien no le para bolas, no le presta atención, y se va para donde otro, a ver si ese sí le para, a ver si ese le sigue la corriente. Imagínate, y entonces, y es que el pastor, imagínate, ahorita te cuento, ahorita hablamos por el celular. Y sigue, y tratamos de...
Mire, si tuviéramos la actitud de Aarón, qué distinto sería todo. Y dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Eso pasaba con un leproso. Se ponía bien desagradable. No sé si ustedes han visto imágenes de leprosos de pronto en internet, porque es bien triste cómo es una persona con lepra. Entonces, mire, hay arrepentimiento, se reconoce el pecado y hay arrepentimiento. Cuando eso sucede, ¿qué pasa en el versículo 13? Y miren lo maravilloso que nos va enseñando este ejemplo de murmuración. Mire, cuando uno murmura hay dos implicados, o más, pues puede haber mucha gente implicada, pero generalmente son dos, el que murmura y el que es víctima de la murmuración, ¿sí o no? Y obviamente los que participan de la murmuración, porque a veces pensamos, la chismosa es Juana, pero si yo me pongo a escuchar a Juana, yo estoy haciendo parte del chisme. Es que a veces juzgamos tan fácil y decimos, fulanita como es de chismosa, ¿usted por qué sabe que es chismosa? O chismoso. A ver, no, aquí la chismosa fue María o Miriam, pero eso ahora no es que solo de mujeres. Y si yo sé que fulanito es chismoso, pues, ¿por qué será que lo sé? ¿No será porque yo estoy ahí pendiente y contame que yo no cuento? Confía en mí, yo soy una tumba, pero abierta. Yo soy una tumba, pero abierta. Entonces mire, en una murmuración participamos varios, porque este pecado lo hemos practicado todos. El que habla, el que escucha y el que riega. Y el que vuelve y riega, y el que sigue regando. Entonces es un pecado que se multiplica fácilmente. Pero dice aquí, mire, si tuviéramos la actitud de Moisés, ay no, yo estudiaba este texto y yo decía, ay Dios mío, yo por qué no supe esto desde que empecé a hablar, a ver si ya lo hubiera entendido a mi edad, ¿cierto? A ver si ya lo estuviera asimilando. Mire lo que dice Moisés en el versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. ¿Quién era el afectado de la murmuración? ¿A quién el que le están diciendo, pero este líder, pues nosotros también predicamos, nosotros también hacemos esto, nosotros también hacemos lo otro? O sea, era Moisés. Y a Moisés le tocó muy duro, todos sabemos eso, lidiar con ese pueblo de Israel, eso, o sea, por eso dice el versículo 2, 3, que parece como metido ahí, yo no sé por qué, y aquel varón Moisés era más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Se necesita ser muy manso, muy noble, para que le digan que están hablando mal de usted y diga, ay Señor, pero perdona, Señor, perdónale. ¿Qué hace uno? ¿Cómo es la reacción de uno cuando uno se entera de que están murmurando de uno y cosas malucas? Lo de menos. Y es que mejor, y es que si yo no le supiera, es que yo también sé cosas, y comienza a regar también esos pequeños detallitos que sabe de esa otra persona, y entonces eso, por eso dicen en Santiago que eso es una rueda que incendia. ¿Por qué? Porque nosotros no reaccionamos. Si reaccionáramos como Moisés, diferente sería todo. Si cuando a mí me dicen, ay, sí, es que imagine que fulano está diciendo que, ay Señor, perdónale, y yo también le perdono. Moisés se curó en salud. Moisés no dejó que su corazón se amargara, porque cuando murmuran de uno, lo primero que pasa en el corazón es que se amarga grandemente. Y como generalmente los que murmuran, si es por ejemplo en la familia, si murmuran, por ejemplo, a veces los papás murmuramos de los hijos, ay no, sí, cometemos unos pecados horribles. Los papás somos felices murmurando de los hijos. Yo cometí ese pecado muchas veces con mis hijos, y yo sé que todos aquí murmuramos con un hijo del otro hijo. No, ninguno ha hecho eso, solo yo. Ay, qué vergüenza. Bueno, murmuramos de un hijo con otro hijo. Nada enciende tanto la rueda del infierno como eso. O sea, nada le duele tanto a un hijo como darse cuenta. Sí, claro, es que usted estaba allá diciéndole a Walter que es que yo soy un descuidado y yo soy un no sé qué, y entonces ¿por qué no me lo dijo a mí? Y entonces se enciende esa amargura en el corazón, ese dolor. ¿Por qué no me lo dijo a mí? ¿Por qué no me lo dijo de frente? Si tenía algo que sentir de mí, ¿por qué no me llamó a mí? ¿Por qué se lo dijo a él? Y sembramos ira, enojo, contienda, amargura, maledicencia, división,
eso dentro de nuestra familia. ¿Qué pasa dentro de la iglesia? Igual. ¿Por qué no me dijo a mí? Ay, doña Nelly vino ayer en la cena y no trapió. Y no trapiamos. Y si no, pregúntele. Y entonces, uno dice, ay, y fulanito fue el que hizo tal cosa, y peranito. Y entonces si hubieran pues... Y por ahí se enciende la rueda sin probar, sin comprobar, sin saber. No, porque no nos acercamos. Fulanito, fulanita. Ah, es que si usted supiera cómo es esa persona. Es más sano acercarme que murmurar, porque murmurar genera mucha división. Pero esto lo aprendió Moisés porque era una persona mansa y aún así llegó a momentos en que no pudo con esa situación, porque la murmuración ofende y duele mucho. Entonces, Moisés pidió misericordia por los murmuradores, cosa que no hacemos nosotros. Entonces, otra cosa que me enseña el texto es, después de que haya arrepentimiento, tenga misericordia. Pero para que haya arrepentimiento, yo tengo que entender a qué me tengo que acercar. Porque si yo no lo hago de la manera correcta, entonces ¿cómo va a haber arrepentimiento y cómo va a haber misericordia? Si tuviéramos esta actitud inmediatamente que reconocemos el pecado, nos evitaríamos mucho conflicto. Aquí vemos arrepentimiento, reconocimiento del pecado y misericordia. Ahora, como Moisés respondió con misericordia y nosotros, la verdad, yo no sé quién reaccione así, pero yo creo que nosotros ante la murmuración generalmente reaccionamos todo lo contrario, nos damos, o sea, ¿ustedes creen que a Moisés no le dolió? Es que eran los hermanos, ni siquiera fue el pueblo de afuera el que murmuró de él, pues también vivían murmurando de él, pero este en concreto fue de los hermanos, o sea, pues le tuvo que haber dolido, ¿cómo no le iba a doler? Pero él supo tomar la situación de tal manera que se supo, o sea, pudo sobreponerla, supo responder a esa actitud. Y nosotros tenemos, si queremos madurar espiritualmente, que ir aprendiendo a hacer esto, porque la murmuración siempre va a existir. Dice que este pecado no tiene arreglo, dice en Santiago, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver ahí. Esta situación es muy difícil para Moisés, pero él reacciona de la manera correcta. ¿Y cómo responde Dios después de ver el corazón de Moisés? Versículo 14. Y respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Entonces, de todas maneras, María no se quedó sin la reprensión y la disciplina. Igual, se tuvo que ir 7 días, los leprosos había que sacarlos del campamento 7 días hasta que se sanaran, se limpiaran y pudieran volver. ¿Hubo restauración? Sí, pero hubo también que pagar las consecuencias. También hay que pagar consecuencias de la murmuración. Todos aquí hemos pagado consecuencias de la murmuración. ¿Hubo restauración? Sí. Hay otra cosa que aprendí yo en este texto y está en el versículo 15. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. ¿Qué le pasó al pueblo? Dice que María se tuvo que ir 7 días fuera del campamento hasta que se sanara. ¿Y qué hizo el pueblo? No pudo seguir avanzando. La murmuradora fue María. La del problema eran Aarón y María. Ya Moisés los había perdonado, el Señor también les restauró. Pero el pueblo se retrasó. ¿Sabe qué hace la murmuración dentro de nuestra familia y dentro de la iglesia y dentro de cualquier lugar donde se mueva? Retrasa todos los procesos. Porque es que mire, mientras que restauramos, ahí parece que lo restauraron fácil, conversando ahí, cogió Dios, llamó a los 3 implicados, ustedes hicieron esto, va a pasar esto, tome María su lepra, ponese a hablar y después la mandó afuera y listo. ¿Cómo se restaura una murmuración dentro de la iglesia, por ejemplo? Muy difícil para el pastor. Llame a fulano, no, fue sutano. Llame a sutano, no, es que fue merengano. No, y entonces, restaure pues en la iglesia el pecado de la murmuración. Fue sutano, fue perengano, fue merenzano, yo no dije, usted no me entendió, fue que me malinterpretó, es que usted se imaginó, es que yo no.
Y entonces mientras que el pastor hace el proceso, o algún líder, si ustedes, o si confiamos en un líder, mientras que se hace ese proceso de restauración, se atrasan muchos procesos. Porque normalmente la persona que se ofende en una iglesia, en una congregación por una murmuración, prefiere irse. Yo sé que muchas sillas aquí están vacías por cualquier murmuración, por cositas que se dijeron y que no valían la pena, pero que hoy por hoy tienen a muchas personas que no están acá, porque es que fulano dijo, porque es que perano dijo, porque... Y no hay quien sostenga nada. Hablamos mucho, pero no le sostenemos a nadie nada. Yo le digo lo que sea, pero no le sostengo nada. Y así va la murmuración, y después decimos que la murmuración no es un pecado y no tiene consecuencias. Entonces este es un caso leve porque hubo arrepentimiento, porque hubo reconocimiento, porque hubo misericordia y porque hubo restauración, ¿cierto? Entonces pudiéramos decir, no, pues este es un caso leve porque entonces se pudieron arreglar las cosas. Entonces uno puede decir, bueno, qué tan bueno, ahí terminó todo, se pudo arreglar todo. Pero la murmuración, la mayoría de las veces es letal, o sea, mata porque daña el corazón, Y vamos a ver ejemplos. Vamos a ir a Números capítulo 14. Ahí estamos, ahí nomás, a una hojita. Números capítulo 14, y vamos a ver algunos versículos de este capítulo. Bueno, entonces mire lo que dice Números 14, 23. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Oiga, pues lo que empezó a decir ya Dios, muy irritado, muy fastidiado. Versículo 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu de Dios y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Versículo 27, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Versículo 35, yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. O sea, aquí las consecuencias de la murmuración letales, de muerte. Dice que, ¿por qué? Porque ellos no entendieron, no hubo en ellos ni arrepentimiento, ni reconciliación, ni pedir perdón, ni nada. Iglesia, muchas de nuestras murmuraciones están sin arrepentimiento, sin pedir perdón y sin restauración. Y dice que la paga ahí es la muerte. Y dice que de esta generación todos los mayores de 20 años hacia arriba murieron en el desierto, que solo quedaron Caleb y Josué, y que los que entraron a la tierra prometida fueron los que habían menores de 20 años. O sea que Dios habla y Dios cumple. Y entonces dirán, es que Dios era muy estricto con el pueblo de Israel. Dios es estricto hoy. Y a Dios le tenemos que obedecer y creer hoy. Porque también hoy la murmuración está dañando sobremanera y no le estamos dando importancia. Y está agotando la paciencia. A veces creemos que Dios no está oyendo. No, es que Dios no oye eso porque yo lo dije pacífico o lo escribí en el celular. Y Dios está oyendo. ¿Y cómo queremos nosotros ser maduros perfectos? Ahora, cristianos maduros y perfectos. Entonces, ¿qué nos tenemos que preguntar? ¿Podemos vencer el pecado de la murmuración? Otra pregunta del millón. Vamos a ir a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 2. Y dice, Santiago capítulo 2, ¿todos lo tienen? Santiago capítulo 3, versículo 2. Nuevo Testamento. Listo. Porque algunos ofenden muchas veces. Yo pensé que no estaban leyendo pues conmigo, a ver. ¿Por qué qué? Porque
Todos. En el pecado de la murmuración hemos caído todos. Hasta los mudos caen en el pecado de la murmuración porque tienen otros medios para expresarse. Y entonces los mudos están libres porque ellos no hablan. No, eso tienen celular. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y ahí un varón perfecto no es una persona que no se equivoca ni comete errores. Un varón perfecto es aquella persona que ha crecido y madurado espiritualmente y que por tanto es capaz, dice ahí, de refrenar su lengua. Dice de refrenar, un varón perfecto capaz de refrenar todo el cuerpo. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto. Me está diciendo la palabra, y lo vamos a ver ahí más adelantico, que el pecado de la murmuración tal vez no lo podamos erradicar de nuestra vida. Tal vez totalmente no, pero sí podemos aprender a refrenar nuestra lengua. Si yo soy consciente de que yo hago mucho daño con lo que hablo, pídale al Espíritu Santo que le ayude a refrenar su lengua. Yo lo he tenido que aprender con mis hijos. ¿Usted cree que no han seguido pues motivos de murmuración? Sí, pero yo lo he tenido que aprender a practicar en mi casa. Yo he tenido que aprender que cuando algo no me gusta de mis hijos, y esto ha sido de gran bendición, se los cuento como testimonio, ya soy capaz de ir, Eliana, pasa esto, Byron, pasa esto, Walter, pasa esto. ¿Por qué estás haciendo esto? Y nada más sano que hablar con el implicado. O sea, eso es una gran bendición. Es más, busco espacios donde los demás no estén escuchando. Yo soy espere y espere y espere hasta que se queda solo. Y ahí sí, con toda, pero a él solo, o a ella sola. Y eso me ha ayudado a mí a restaurar mucho mi familia. ¿Por qué? Porque he aprendido que cuando tengo algo que sentir de mí, y ellos de mí, porque entonces, claro, usted tiene mucho que sentir de los hijos, pero yo de usted no, también. Pero hemos podido aprender a hablar, y hablar solos como dice la palabra. Busque a fulano, lléveselo de allá afuera, y hable con ellos. Mire, eso restaura familias, eso puede restaurar matrimonios. Nada más dañino en un matrimonio que se está dañando por murmuración que aceptemos a otros murmuradores. No, busque consejos de personas sabias. Si usted quiere restaurar su matrimonio y necesita ayuda, busque de pronto consejo del pastor, primeramente de Dios. Pero si usted le pide consejo de su situación al vecino, a la prima, la cuñada, la vecina, a la suegra, al tío, déjeme decirle, muy difícil restaurar el matrimonio. Porque eso se va a volver una comidilla. Todos quieren tener la razón y todos quieren tener el mejor consejo. Y por eso un matrimonio a veces da tanta brega restaurarse, porque hace partícipe de toda la situación a todo el que más puede. Y mandan las fotos por el celular y mira cómo estaba y entonces ve lo que dijo. Y ahí, ¿cómo se puede restaurar una relación así? Muy difícil. Tiene que ser personal. A mí me ha servido mucho, se los doy de testimonio, gloria a Dios, porque yo tenía una relación con los hijos bastante difícil, tanto que mi hija se llegó a ir de la casa. O sea, no les estoy inventando historias. Mi hija se fue por 6 meses por murmuraciones entre los hermanos con la mamá, y nada me ha causado a mí tanto dolor como esa situación. O sea, de las cosas que yo he podido sanar en mi vida y que hasta la presión se me cuadró, fue yo haber podido encontrar restauración con mis hijos. Yo vivía con la presión, ay, doña Nelly, se va a tener que tomar 2 pastillas, va a tener que hacer esto, va a tener que hacer lo otro. ¿Por qué? Porque el estrés no me dejaba ir en paz. Mi hija no me hablaba, mi hijo tampoco, a veces eso era una cosa muy difícil. Pude restaurar mi relación con mi hija y ya voy, me dicen, tómese la pastillita, pero usted está muy bien. Gloria a Dios. Yo sé que el motivo era otro. Entonces, mire todo lo que podemos lograr cuando dejamos de murmurar y tratamos de madurar y tomamos la palabra de Dios para aplicarla a la vida de una manera sencilla. ¿Cómo? En lo que yo vivo. Porque es que a veces pensamos, ay, es que sí, los chismes de la iglesia. ¿Cómo están los chismes en su casa? ¿Cómo están los chismes dentro de su familia, dentro de sus hijos, sus nietos, su circulito? Bueno, entonces ahí vemos cómo podemos nosotros
ir refrenando nuestra lengua. Versículo 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. Todos conocemos estos dos ejemplos. Nosotros ponemos freno en la boca. Estoy en Santiago capítulo 3, versículo 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. No podemos erradicar de nuestra vida el pecado de la murmuración, pero sí lo podemos controlar, sí lo podemos refrenar. Y cuando yo hago esto, estoy dando indicios con mi propia manera de vivir que estoy madurando espiritualmente. Que no soy un niño fluctuante, así lleve 20 años en la iglesia y sigue siendo el mismo murmurador de cuando entró. No, yo tengo que dar síntomas y frutos de que he madurado. ¿Cómo maduro? Sabiendo enfrentar los comentarios que oigo en la iglesia, sabiéndolos direccionar, sabiéndolos llevar donde los tengo que llevar para que haya sanidad, restauración, perdón. Estos son los pasos que toda murmuración tiene que vivir. Entonces, versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. ¿Les tengo que explicar este versículo? ¿Sí? A ver, ¿quién no entiende este versículo? Con la lengua encendemos unos fuegos. Ya se los he dicho varias veces hoy, se destruyen hogares, se destruyen familias, se divide la iglesia, se dividen en un grupo de trabajo, se dañan muchas cosas. ¿Por qué? Por la lengua. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Qué les dije ahora? Por lo que yo comentaba, por lo que yo murmuraba, me enfermé toda yo. Toda yo estaba enferma. Se me subió la presión, me dolían los huesos, me dolían las articulaciones, yo no podía tender la cama, yo no podía. Eso daña todo. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Quién es el padre de mentira y de engaño? Satanás, ¿cierto? Eso lo sabemos todos. ¿Quién me está usando a mí para la murmuración? Aceptémoslo, el enemigo. Porque el que quiere dividir, él quiere dividir, él quiere destruir. ¿Qué quiere el enemigo? Dañar las familias. ¿Qué quiere el enemigo? Dividir la iglesia. Ese es el propósito, para eso trabaja. Y ese es el propósito de él. Entonces, para el enemigo, los murmuradores o las murmuradoras son una gran ayuda. Porque él allá quietecito, no si no sentarse a reír y dice, ay, allá lo llevo con chisme fresco, allá la llevo con, ojalá que lo riegue bien, que esparza bien, que encuentre mucha gente que lo escuche, para que la iglesia se divida, para que ese matrimonio se dañe. 7, porque toda naturaleza de bestia, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces aquí me está diciendo la palabra que la murmuración no la puedo yo erradicar de mi vida totalmente, que siempre van a haber momentos donde se presente la tentación, donde se presente la situación. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Refrene su lengua. Llegan con un chisme, si no es, ¿sabes qué? Conmigo no contés, no te voy a escuchar, no. Es preferible pasar por grosero que pasar por atento. Pero no quiero saber nada. Vaya, hable con el implicado, porque generalmente le dicen a uno, imagínate qué. ¿Sí sabías qué? Hay programas que llaman, ¿sabías qué? ¿Te imaginas? Ven y te cuento. ¿No te has dado cuenta? ¿No te han contado? No, si eso está en el celular, si está en WhatsApp, si está en ¿dónde es que más hay? En Instagram. ¿Para qué es el Instagram? Pues hay gente que lo usará bien, pero el Instagram generalmente es para regar chismecitos, aunque yo no lo tengo, pero yo entiendo que es para eso que sirve. En serio, yo no tengo Instagram, así no me crean. Bueno, versículo 8. Bueno, ningún hombre puede dominar la lengua y es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y mire lo que hacemos nosotros con nuestra lengua.
Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ojalá tuviéramos en cuenta este versículo a la hora de murmurar. Todos los que les he dicho son importantes, pero es que este versículo me está diciendo, pero yo me voy a la iglesia, ven Espíritu Santo, desciende en este lugar, Señor, lo alabo, lo bendigo, Señor, yo te creo, Señor, esto, salgo a la puerta, ¿cómo así? ¡Ah! Yo no sabía, y en serio, ay. Y eso antes de ahí en el zaguán ya vamos desatrasándonos. No, esto no puede, mire que él dice la palabra, esto no puede ser así. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. La palabra misma de Dios me está diciendo, no puede ser, no puede, este no es el comportamiento de un cristiano maduro, de un cristiano que conoce la palabra, de un cristiano que ya sabe que la murmuración hace mucho daño. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, versículo 11, agua dulce y agua amarga? Esto no debe ser así, pero nosotros lo hacemos. Oramos, alabamos y bendecimos a Dios, pero también hablamos mal de los demás. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada y dulce. Esto no debe ser así, pero entre nosotros sí pasa. A veces somos de agua dulce, qué bendición, pero a veces somos tan amargos a la hora de hablar. Sabemos derramar tanta amargura, tanto dolor que no parece que conociéramos a Dios, que no parece que conociéramos su palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Espíritu Santo dominio propio. Yo no sé usted para qué le habrá pedido a Dios dominio propio, porque yo creo que todos lo hemos pedido, ¿cierto? A veces porque somos muy airados, a veces porque somos... Pero si yo sé en mi corazón que soy murmurador, pídale a Dios dominio propio, porque es la única manera de ir controlando este pecado en nuestra vida, y de hecho lo debemos de aprender a controlar y lo debemos aprender a manejar. Tenemos que trabajar mucho en esta área de nuestra vida todos, porque todos hablamos muchas veces. La murmuración puede envenenar muchas mentes y arruinar la vida de muchas personas. No somos a veces conscientes de eso. El murmurar es fácil, pero ¿quién puede medir el mal que hacemos? ¿Cuántas lágrimas derramadas de cuenta de un chisme o murmuración? ¿Cuántos corazones heridos? ¿Cuántos matrimonios deshechos? ¿Cuántas familias divididas? ¿Cuánta amargura, depresión, baja autoestima, menosprecio, iras, contiendas, maledicencias, iglesias divididas? Todo esto fruto de la murmuración. El precio de la murmuración es alto, pero aún estamos a tiempo de rectificar. Démosle gloria a Dios que estamos vivos, que todavía hay oportunidad de resarcir. ¿Cuántas familias se quedaron divididas por una murmuración que viene desde los abuelos? Es que el abuelo dijo, y entonces sabe cómo es una maldición que viene desde, sí, es una maldición, literalmente, es una maldición, porque fue una murmuración que viene desde por allá dañando generaciones, porque los hijos aprenden a murmurar como oyen a sus papás. Un papá que se sienta en el comedor a murmurar de los hermanos, de la familia, del patrón, del pastor, de no sé quién, de no sé para dónde, ¿qué aprende el niño? A hablar, a murmurar, a decir que fulano es esto, que fulano es otro, que esto, que bueno, no les voy a hacer palabra aquí porque... Pero se oyen expresiones muy dolorosas cuando murmuramos de otras personas con el ánimo de dañar. Y eso puede ir de generación en generación. Eso se pega, es muy contagioso, más contagioso que la lepra. Por eso a María la sacaron afuera, a que se sanara. Entonces, estamos a tiempo de rectificar, de restaurar y de sanar, pero tenemos que disponer nuestro corazón. Porque si yo me quedo pensando aquí, ahí, yo así es fulano, preciso, es que yo con fulteranita y no sé qué, y comenzamos a mirar hacia afuera, sin reconocer que yo también caigo en ese pecado, nunca vamos a salir de él. Y vamos a seguir ahí, abonando y abonando. Todos, iglesia, todos, dice la palabra, todos hemos ofendido muchas veces. Todos. Aquí no se escapa ni el pastor. Pero Dios hoy nos está dando una oportunidad
Iglesia, hoy nos está dando una oportunidad de resarcir. Y yo sé que todos aquí tenemos alguna persona de la que hemos denigrado alguna vez porque no nos cayó bien, porque no entendimos lo que dijo, porque tal vez yo fui la que expresé algo que fue malentendido. Pero mire, es el momento de que yo no le voy a pedir que se pare ahora y que vaya, no, tampoco, no nos vamos a poner en evidencia de esa manera. Pero sí ahí en nuestro corazón sabemos a quién le hemos hecho daño con nuestras murmuraciones. Yo sé que lo sabemos, yo sé, como les digo, yo le hice mucho daño a mis hijos con la murmuración y estoy tratando de resarcir eso. Hoy el llamado iglesia es, vamos a nuestra familia, vamos a esos hermanos de la iglesia, tal vez a ese compañero de trabajo, no sé dónde esté esa persona, que no solamente yo murmuré de él o de ella, sino que tal vez murmuraron de mí y yo estoy ofendido, indignado, airado y busco tal vez venganza. Dios nos está dando la oportunidad de no seguir regando esa murmuración, sino de ir y buscar a esa persona y tratar de resarcir esa situación, porque si no, no tiene sentido escuchar la palabra de Dios si yo no la voy a aplicar a mi vida, si yo no voy a tratar de vivirla. Yo tengo que buscar a esa persona o a esas personas. Me equivoqué, hablé locamente, dijo Aarón, hablamos locamente. Señor, perdónanos porque hablamos locamente. Pero a veces nos conformamos con pedirle perdón a Dios. Y está bien, le tenemos que pedir perdón a Dios. Pero como la tarea difícil es ir y pedirle perdón al hermano, o a la hermana, o al vecino, o al hijo, esa sí es la tarea difícil. Entonces a veces nuestra restauración queda en el camino. ¿Por qué? Porque yo le pedí perdón a Dios, no, y Dios tan lindo me perdonó, pero esa persona todavía está dañada, todavía está ofendida, ese matrimonio tal vez se dañó, esa familia se dividió, un ministerio se dañó y se dividió por una murmuración. Y yo sé que no es fácil, pero tenemos que tratar de intentarlo, porque si no, ¿cómo vamos a aprender a refrenar nuestra lengua? Iglesia, este pecado nos está dañando grandemente, no dejemos que se siga anidando como si nada y no le damos importancia. El que se fue, que le vaya bien, y el que está, pues que se aguante, y de alguna manera no, así no es. Así no sobrevive una iglesia, y mucho menos en este tiempo. Mucho menos en este tiempo la iglesia no puede sobrevivir así. Tenemos que tener esa humildad, esa mansedumbre que tuvo Moisés para perdonar, para pedir perdón, para reconocer nuestros errores y para tratar de avanzar y madurar espiritualmente. No sigamos siendo niños fluctuantes. La palabra nos está enseñando, maduren, crezcan, dejen pecados, traten de restaurar, traten de sanar. ¿Para qué? Para que podamos avanzar. Vamos a pedirle a Dios en este momento, cierre ahí sus ojos o sí, es la mejor posición en la que podemos tal vez traer a nuestras mentes esas situaciones tal vez muy dolorosas, no sé si todos, pero yo sé que la mayoría tenemos situaciones dolorosas del daño que hemos hecho con murmurar o del daño que nos han hecho y estamos heridos, estamos ofendidos, estamos tal vez buscando venganza, estamos tal vez esperando esa oportunidad. Eso que decimos, pero él o ella me dan papaya algún día para pagar con la misma moneda, para devolver mal por mal, para también denigrar de esa otra persona, para también hacerla quedar mal, tal vez eso es lo que se está anidado en nuestro corazón, en nuestra mente hace tiempos, tal vez hace años. ¿Qué tal si eso está pasando tal vez hace tiempo en un ministerio? Donde tal vez estamos esperando que el otro dé ahí un pasito en falso para nosotros poder irnos encima de él y decir, usted también es esto, usted también es lo otro, es que usted también es lo demás allá. ¿Cuántos llevaremos ahí tal vez meditando y premeditando la forma de vengarnos de esa persona? ¿O cuántas veces estamos ahí no ni siquiera frenando nuestra lengua, sino viendo a ver qué más podemos saber para poder seguir aumentando la situación? Y seguimos empeorando y dañando vidas y dañando ministerios y dañando familias y dañando relaciones de todo tipo.
Cuando el Señor nos está llamando, vivan en unidad para que puedan crecer. La única forma en que podemos crecer es en unidad. El cuerpo puede crecer unido por las coyunturas y unido a la cabeza que es Cristo. Ahora, iglesia, el Señor nos está llamando, crezcan y maduren de la manera correcta. No crezcan y maduren sin dejar pecados, sin dejar estos pecados que dañan tanto a la iglesia, a la familia, a todas las personas que nos rodean. Por eso en esta mañana, Señor, oramos, Dios. En esta mañana, Dios, te quiero pedir que abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Que nos permitas tener ese corazón, Moisés, Señor. Porque tal vez lo que nos tiene muy dañados, tal vez lo que muchos cargamos, la amargura que muchos tenemos, fue de algo que dijeron. Fue de algo que yo no pude comprobar nunca, pero que sigo ahí cargado, que sigo ahí envenenado, que sigo ahí amargado, esperando la oportunidad de vengarme, la oportunidad de desquitarme. Tal vez estoy ahí esperando a ver cuándo esa persona, yo también la puedo aplastar, también la puedo dañar. Señor, ¿qué tal si te clamamos hoy en este día por el corazón de Moisés? Señor, danos ese corazón perdonador, ese corazón que no dejó arraigar en su corazón la amargura en ese momento, sino que supo repeler con sabiduría esta situación, Señor, y no se dejó amargar contra sus hermanos que murmuraban de él, Señor. Danos ese corazón, Dios, danos ese corazón tuyo, Señor Jesús, que no se llenó de amargura cuando los fariseos, cuando toda aquella gente murmuraba de ti, Señor, pero tú perdonabas, Dios. Y cuando tenías que llamar y exhortar también, hablabas directamente, Señor. Ayúdanos a tener ese corazón perdonador. Ayúdanos, Señor, a reconocer que todos hablamos locamente, que todos nos equivocamos, que todos caemos en la murmuración, Señor. Pero hoy, Dios, estamos pidiendo para que sea tu Santo Espíritu refrenando, Señor, nuestra lengua, para que sea tu Santo Espíritu dirigiendo lo que hablemos, Señor. Dios, si no hemos de hablar palabras que edifiquen, Señor, ayúdanos a permanecer callados. Ayúdanos, Señor, a cerrar nuestra boca cuando en nuestro corazón haya la intención de dañar, Señor. Pero aún sana, Señor, nuestro corazón para que esas situaciones, esos pecados salgan desde nuestro corazón, Señor. De tal manera que de lo que hable la boca sea de la abundancia que hay en el corazón, Señor. Que nuestro corazón se llene de humildad, de perdón, de sabernos reconciliar, de saber reconocer, de saber hablar con el hermano, de saber pedir una explicación, también de saber dar una explicación, de poder pedir perdón, de acercarnos con humildad al que ofendimos, al que tal vez dañamos, Señor. Y que pueda, Señor, ir formando una iglesia madura. Dios, este tiempo, Señor, en estos tiempos necesitamos ser cristianos maduros, cristianos que se afirman, que están firmes en cualquier situación de la vida, que ante la murmuración cierran sus oídos, cierran su puerta, cierran su celular, cierran todas esas puertas que a veces le abrimos a la murmuración, Señor, y tenemos la valentía de decir: no quiero oír, no quiero escuchar, no quiero saber. Hable con el interesado. Señor, danos esa sabiduría y esa habilidad para manejar estas situaciones. Porque, Señor, todo esto va a propender para bien de la iglesia, para bien de nuestras familias, para bien de nuestros lugares de trabajo, para bien de los matrimonios, Señor. Señor, yo oro en esta mañana, Señor, por cada uno de los que estamos acá, Dios. Te pido, Señor, que nos perdones porque todos hemos fallado muchas veces, pero, Señor, ayúdanos también a conducirnos de la mejor manera. Sobre mí, tu santa unción.